Vale. Ok, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en lightdinner.televisión con dos amigos nuevos. Ellos nos van a presentar la realidad del conflicto político, social y cultural que se llama Rif. Esta es una región que queda al norte de África, en la parte hacia el Mediterráneo, en lo que llamamos actualmente Marruecos, cerca de la frontera de Ceuta y Melilla. Pero antes de comenzar nuestro programa, saca el paso de ahí. Perdonen, estamos en vivo. Estamos en el Beluchi Bar en Carrer de Vergara número 3, cerca de Plaza Cataluña. Chicos, buenas tardes, ¿qué tal todo? Buena tarde. No sé cómo se dice en berebere, así que me lo dirán ustedes. Azul. Os presentamos primero, bueno, preséntense ustedes mismos, es más fácil. Vale, soy Sufyan Resiwan, es mi nombre de estoy músico ¿Ya? y cantante de fin. Canto por la causa de fin y por la causa de todos los populares. Ok, te voy a pedir que hables un poquito más, subir un poquito más el volumen porque como estamos en vivo y todo esto, muchas veces no se alcanza a captar el micrófono. Soy Ibrahim Mitalsi, activista rifinia. Bueno, vivo aquí en Barcelona hace 3 años, no, 2 años, menos de 2 años, y mi amigo también, casi como yo, 2 años y medio, y somos militantes y luchamos por la causa de Rif. Rif a la gente no le suena mucho porque toda la gente que asocia lo que pasa al norte de África recuerda más, y como es colonia, por un tamaño también geográfico, toda la gente recuerda al Sahara. Vale. Es un poco diferente. Es un poco bastante diferente. Bastante, bueno, puede ser bastante, porque lo que pasa, el Sahara es el sur actual de Marruecos, pero el Rif es el norte actual de Marruecos, que es antes la República del Rif. Somos más vecinos de España. Entre nosotros y España hay un mar solo, el mar Mediterráneo, solo lo que tenemos, lo que hay. ¿Y Ceuta? Normalmente Ceuta y Melilla son ciudades rifeñas históricamente, pero ahora son dentro de territorio español. Para que la gente se ubique un poco, ¿cómo y dónde y cuándo históricamente se produce Rif? Bueno, el Rif existe hace muchos años, no es de ahora. Vamos a hablar de antes que existe Marruecos, existe el Rif, porque Marruecos existe después del año 56, 1956, después de la independencia, como le llaman, pero para nosotros no es de la independencia, era un tratado entre los marroquíes, Marruecos y Francia y España. Los rifeños son la gente que habitan en el Rif, como hemos dicho, es el norte actual de Marruecos, toda la costa del norte, de Tánger hasta frontera con Algeria, Siria, y hasta casi llegamos a Fez, que es una ciudad grande en Marruecos. Toda esa zona es el Rif. Y dentro de ella estaría Ceuta y Melilla. Y dentro de Rif, que hay 2 ciudades que son de la costa, Melilla y Nador. Por ejemplo, yo y mi amigo somos de Nador, que es una ciudad al lado de Melilla, 14 kilómetros así de Melilla. La distancia para que la gente se la gente, yo tengo la mitad de mi familia son de Melilla. Viven en Melilla. Entonces, la gente que vive en Melilla son españoles rifeños. La mayoría son españoles, pero rifeños. Y nuestra lengua es oficial en España, berebere. El berebere. Para que lo sepáis. Bueno, el berebere tiene una cultura que se reconoce bastante en
España, o sea, Sí. y es bastante conocida, sobre todo en el parte de Andalucía, Sí. parte de Cataluña y en Valencia. O sea, la gente de la costa mediterránea sabemos bastante bien, o por último lo hemos escuchado. Bueno, los rifeños es una etnia de bereberes. Ujú. Hay otras etnias como Kabiles que están en Algeria, Atlas en Marruecos, las Canarias también, como dice mi amigo, la gente de Canarias son bereberes, una etnia bueno, que se llaman guanches, que son bereberes pero españoles, bereberes. Y los bereberes en toda el norte de De hecho, África, ahora en Mali, en Egipto, En Egipto, en Sí, Burkina en- Faso, en Mali. de hecho, de la zona del norte de África, de las Canarias, Ujú. hasta Egipto, Siwa, Oasis de Siwa, que es la frontera de Egipto con Libia, Ok. toda esa zona son bereberes. O sea, son gente que también se iba moviendo Y que- dentro del continente, eran nómades. No se situaban, se iban... No, estás hablando hay dos tipos de los bereberes. Ujú. Bueno, en general son bereberes, pero hay un tipo de los bereberes que viven en el norte de la costa, que no son nómades, Ya. los bereberes del sur, ¿sí? Ok. Como Tuareg, que son nómades, cambian el sitio para buscar el agua. Una pregunta, cuando la gente se enfrenta con el tema berebere, tiende a confundir con árabe. ¿Podemos hacer una diferencia para que la gente conozca cuál es la diferencia entre árabe, musulmán y berebere? Porque musulmán es una religión, pero muchas veces metemos todo al saco. Bueno, lo que pasa, eso es verdad. Los bereberes no son árabes. Importante, cosa No de son recordar. árabes. No ¿Cómo? son árabes, son bereberes. Los bereberes no son árabes. Los árabes son de Saudi, Arabia Saudí, Yemen, Qatar, Emiratos, Yemen, esta zona son los países árabes. O sea, lo que sería el Medio Oriente. El Medio Oriente, eso. O sea, Son Oman, árabes. Oman, Yemen, Eso. Arabia Saudita, el Kuwait, Kuwait. Irak, los vamos a ir en castellano. aquí se me suena. Irak no todo. Bueno, Irak no todo, ya es- Porque Irak, el norte de Irak son kurdos. Sí, Kurdistán, Son que Kurdistán. no son árabes. Sí, Y que también en Irak hay muchas, que no vamos a hablar de esa Y tema, en el porque Líbano son, también, en Siria hay también. ashuriyén, turkmán, muchas razas en Irak que no son... lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, contextualizando un poco, todo lo que fue la denominación de la luna creciente se le metió como árabe, y tampoco son todos musulmanes, porque también hay pueblos muy cristianos, hay pueblos judíos y hay otras religiones entre medio. Una cosa que quiero aclarar aquí, que no significa todo lo que es árabe es musulmán, Ujú, y todo lo que es musulmán es árabe. correcto. Por ejemplo, en Palestina no son todos musulmanes, No. solo 40% que Sí. son musulmanes, Muchos cristianos. que son cristianos. Sí. En Siria también, También. en Irak también. Y en- Líbano hay muchos cristianos. Y en son la India árabes. hay musulmanes. Bueno, Y no, y no es un país que se conecta por ser musulmán. Eso. China, Y Rusia. en los bereberes hay musulmanes y hay una parte que no son musulmanes también. Por ejemplo, en Algeria hay bereberes que son cristianos. En Marruecos mismo, bueno, es un poco difícil para decir que soy cristiano en Marruecos, porque ya sabes, si dices que soy cristiano, ya tienes una habitación reserva en la cárcel, Bueno. y pagas una multa. Bueno, dentro de Marruecos hay bastantes temas que no solamente la religión, también está el tema de la sexualidad. Sí, tenemos- todo, tenemos todo, bastante claro. homosexuales, La todo eso. homosexualidad, está el tema de la religión por un lado y disidente del sistema político, que esa es otra. Sí, O sea, ahí no puedes decir que muere el rey. bueno, eso es lo que hay. Bueno, aquí tampoco. Como hemos dicho que los rifeños son de Rif, el norte actual de Marruecos, Ujú. y tienen una cultura propia, una cultura diferente de los marroquíes y una lengua diferente, que tenemos un idioma propia de nosotros que se llama rifeño, o en nuestra lengua se llama tarifit. Entonces, nosotros no somos marroquí, y Marruecos nos ha robado nuestra tierra. Cuando ustedes tuvieron un tiempo de república, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué año fue? ¿Qué pasó con este tiempo?
Bueno, los rifiños siempre tienen una sistema de... Antes se llama Imarat. Entre las cabilas, cada cabila tiene un amgar en mi lengua, que es como un presidente o un alcalde. Ok. El que manda todo en la cabila, en el tribu. En la tribu, sería en el sector... Es como amgar, el presidente del tribu. Ok. La sistema que había antes en el RIF. Y luego, lo que pasa, la proclamación de la República de RIF era después de la guerra o de la victoria de los rifiños ¿Ya? en Anual. Los rifiños en Anual, que en historiografía española conocido como desastre de Anual. Sí, el desastre. Donde murió el general Silvestre, que ha participado en la guerra de Cuba antes, Sí. y como hemos dicho que la proclamación era después de la victoria de los rifiños ante un enemigo irregular que es España aquí. O sea, bueno, tenemos muy claro y muy contento que la relación, lamentablemente, del norte de África, llámese Marruecos, Argelia, Túnez, Rif y Sahara, con España no es muy amable, que digamos. Se retira a España, queda Marruecos y nos lavamos las manitos. Bueno, eso fue después de un tratado que se llama Tratado de Algeciras para repartir Los territorios. por ejemplo, porque Marruecos fue el último país que no estaba colonizado, que no entra el colonialismo al país. Ya. Lo que pasa, reparten en Marruecos el sur, que es Sahara Occidental, España, y el norte, que es el Rif, España, y Marruecos, Francia. Ya. Eso es lo que ha pasado. Y luego vienen las independencias, que Marruecos vuelve a tomar su monarquía. Ustedes quedan dentro de Marruecos y Sahara queda en Sahara. Bueno, lo que pasa es que después de la victoria de Anual, los rifiños, exactamente Abdelkarim Khattabi, que es más conocido, más famoso de los rifiños, que es un líder militar, un político que dio una identidad política a los rifiños común, y se sentía más seguro de organizar y desarrollar un movimiento rifiño. Ya. Por eso ha celebrado democráticamente un congreso general donde fueron invitados, los rifiños invitados a participar, los representantes de las cabilas de Rif, y en el día de la reunión ese, que fue el día 18 de septiembre de 1921, que luego se fijó como un día de la independencia de la República de Rif. Aquí el día 18 de septiembre de 1921 es el día de la independencia de Rif, que no duró mucho tiempo la República, solo 6 años. Wow. Fue disuelta el día 27 de mayo de 1926, después de un desembarco en la costa de Rif que se llama desembarco de Alcosima por fuerzas españoles, y un ataque de los franceses, de los marroquíes del sur. ¿Por qué digo los marroquíes? Porque ellos también combatían para España contra los rifiños. Imagínate. O sea, imagínate lo que ha pasado. tenemos una historia que ha sido bastante complicada, bastante sectorizada y que lamentablemente ha dado a un pueblo a la pérdida de la memoria del ciudadano común que no es del norte de África. ¿Qué pasa con estos movimientos? ¿Qué pasa con esta independencia, este solicitar? No, antes de pasar a okay. eso, y no solo el desembarco de Alcosima, porque fue disuelta la República, hay otra cosa que es más importante, porque España ha bombado el país de Rif con armas químicas, con gases químicos. ¿Ha bombardeado el país? Sí,
con gases químicos, que exactamente es mostaza, que estaba prohibido en el Tratado de Versalles tras de la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando que en el gobierno de Franco se realizaba este tipo de prácticas. Y allí empieza el conflicto que había aquí en España, de la guerra civil. Empieza de ahí, porque Franco estaba ahí. Sí, Franco Tenía una casa allí en el río. Sí, lamentablemente Franco Para bueno, que- primero estuvo en las Canarias y después estuvo en lo que ahora sería Ceuta. Pero como sabemos todo, que este hecho nunca ha sido reconocido oficialmente. Y España siempre ha contado con un silencio y complicidad de Marruecos entre año 1956 y año 1959, después de la independencia, como hemos dicho, porque en ese momento utilizó otro que se llama Napalm ¿Ya? contra la población ribereña durante la revuelta de los ribereños en año 95-99. O sea, estamos hablando de exterminio vigente pero programado. O sea, no fue así una casualidad, no, vamos. O sea, fuimos instalando fecha Todo eso, y estamos hablando que ya sucede todo esto post Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando Sí, España, después de cuando, la guerra y cuando estamos hablando que España está en una dictadura, porque no estaba hecho un reino en ese momento. Y estamos hablando de un periodo bastante oscuro para España, también económicamente. Y curioso que en vez de establecer la economía de España, nos dediquemos a invadir un país. Y peor aún, hasta el día de hoy las autoridades españolas no se hagan responsables de una deuda histórica. Ups. El tema nos surge en un periodo histórico que también España se está replanteando muchas cosas. Y me imagino que ustedes tienen ya contacto con ellas. O sea, me imagino con el independentismo catalán y con el independentismo vasco. Aquí estamos hablando que hay muchas cosas de derechos humanos que aquí no ha quedado saltada. Aquí, más allá de todo, la deuda histórica, el tema de independencia, el tema de república. pero de verdad que tenemos que decir una cosa, como ha dicho el Joan Tarda la semana pasada en la conferencia, porque la semana pasada el diputado Joan Tarda ha participado con nosotros en una conferencia Ya. para hablar de la causa de RIF, dice que nosotros en 2018 aquí en Europa no tenemos justicia. ¿Cómo podemos apoyar a un país que está fuera de Europa si nosotros no lo tenemos? Lamentablemente es eso. Y la comunidad... Y dice también que es una oportunidad, por ejemplo, si Cataluña tiene la independencia, es una oportunidad para otras partes de España y también para nosotros. ¿Qué pasa con este conflicto? Bueno, antes de ir al conflicto y preguntarte más cosas, queremos escuchar un poco de tu música. Queremos vale, escuchar eso. música rifeña para relajar un poco el tema. Vale. No se preocupen, esas cosas pasan. Estamos en un programa que... Es una música en catalán. ¿No? روح نوسن والسين ديال المغني عرفن تدرب واش غاوي من نجر زكات وغانا نفوش تنغتغري تنقاتي مسي خنعش تبغر قانو سدنك سيداريري انقضي يسو ديك نفدغ ياك سيتي ويري زمان اصبت هيسري انا القدر شدو بريدي دوران بريدي دوران يا ديرارة نشطح ينك شرح متشاح انا غنش دير الليل اتقيمي ربدا ينشاس في مورا يمنتي غادي يرقاح هيا نك خام غران غنجر النبوي ديرارة نشطح انك
نكشرح متجاح أنغنش دير الليل أتقيمير بدا ينشاس تيمورا يمن دي غادي يرقع أيانك ثامغرا أنغنجر الأبويا يور الليالان يور الليالان يور الليالان أيور الأبويا يور الليالان يور الليالان يور الليالان أيور الأبويا عطاني جتوبة وكسيدة سيدة السنة دريش غير عينيك سانسين ذاك ذا نسن غيدور راري واران أنا رينا نوال دار مرانا دارينا مزروية السجنانية ولاد أنا منشنتي زران سوس سيما ناصر السفسر في دار يستني مشاهدش سريس عبد كريم مرضى مصياد محمد غصيان شرح متشاح أنغنش دير الليل أتقيمير بدا ينشاس ذي مورا من دير ذي رقاح أيانك ثامغرا منغنجر الأبوي ديرارا نشطح أنك شرح متشاح أنغنش دير الليل أتقيمير بدا ينشاس ذي مورا من دير ذي رقاح أيانك ثامغرا منغنجر الأبوي يور الليالة يور الليالة يور الليالة أيور الأبوي يور الليالة يور الليالة أيور الليالة أيور الأبوي. Oye, felicitaciones, perdona que haya salido un poco del plató. Creo que tuvimos una pérdida de señal en un momento, así que la cual vamos a tener que recuperarla, pero en todo caso en Facebook Live me están diciendo que está saliendo todo el programa sin ningún problema. Ha habido una interrupción de señal, bueno, el calor y sus estragos, Sí. muchas veces Sí, por eso. no sabemos qué pasa, tiene que haber habido un cambio de iones, o sea, digamos que es eso, o sea, pero bueno, no quiero cortar el tema y por último si tenemos que repetir el programa, bienvenido, o sea. Sí, sí. Chicos, ¿qué pasa con los países vecinos de Rif? O sea, me refiero a Argelia, Túnez. ¿Qué pasa con los países que están unidos dentro de lo que se llama la Liga Árabe? ¿Qué se dice de Rif? ¿Qué se dice dentro también de la jurisdicción africana? Bueno, es un poco complicado. Vale. Sí, tenemos que separar dos cosas. Si hablamos del Estado, es otra cosa. Si hablamos del pueblo, otra cosa. En norte de África, el pueblo, que es un pueblo berebere como nosotros, nos apoya, Ya. sin problema. Pero el Estado, que tiene una ideología árabe, ¿me entiendes lo que quiero decir? Correcto. Si tú, por ejemplo, Algeria, quiere apoyar el Rif, Marruecos va a apoyar la zona de los bereberes, Kabylis, que ellos también quieren la república en Algeria. O sea, Entonces, estamos hablando de que hay más de un, ¿sabes lo que de un quiero interés. decir? Sí, y Algeria apoya al Sahara, Marruecos va a apoyar a Kabyles allí y Más problemas. Mali, Níger y sur de Algeria. O sea, también estamos ahí con el tema Mali, que bueno, Sí. que Por ejemplo, Francia siempre ahí sale a... Francia, voy a decir un ejemplo aquí. Azawad, ¿Ya? conocemos Azawad, es el norte de Mali. Es el norte de Mali. Son bereberes, Sí. Tuareg. Sí. Lo que pasa, los países vecinos, Marruecos y Algeria, que son la frontera con Sí, Mali, sí. no apoyan a Azawad. Que vimos este conflicto cuando estaba Y en Hollande Francia, presidente. que tiene tratos con los países del norte de África, con
Marruecos, la Argelia. monarquía, Algeria y Túnez, estos tres países, no pueden apoyar a Azawad para tener una república. Ellos. Lo que ha pasado, han atacado los bereberes de Azawad para parar eso, para que no otras partes del norte de África piensan de hacer lo mismo. Dentro de los conflictos, lamentablemente, siempre hay un tema económico. ¿Qué es lo que persigue tanto España, Francia, Marruecos que hay en este territorio? En el RIF, En el RIF. ¿Qué es el recurso? Porque sabemos que en Mali, todos sabemos que era la parte de... primera cosa, el RIF en geografía es la parte del norte de África a la izquierda Ujú. con España. O sea, Es más cerca de Europa, es la puerta es una parte de Europa. a Europa, primero. 14 Y de ahí pasan todos los barcos, Tánger, Gibraltar. Sí. O sea, estamos Tiene hablando de tiene una un dimensión sitio geográfica estratégica. estratégica. Entonces tiene un valor. ¿Y en cuanto a recursos? Recursos. Tenemos la costa, ¿Ya? el mar, Ujú. y hay cosas también, hierro, hay oro, eso de hierro, que es el más grande que está en África, está en nuestro fiordo, en el RIF. Que eso Que es no que lo nosotros- usan ahora, está cerrado, Wow. pero no quieren que los rifiños trabajen allí. Es una política contra ese país. Imagínate, el RIF hacía 60 años militarizado, con una ley de la monarquía alawit, monarquía de Marruecos. Esta zona militarizada, que no puedes hacer nada. Imagínate, no tenemos hospital, no tenemos universidad. El hospital central que hay en el RIF es como una casa de muerte. No hay nada, Uf. nada de nada. Una cosa, la población de RIF más o menos son 7 millones, Bastante, o sea, lo que es Cataluña completa. pero el triple de la tierra de Cataluña. No, sí, está hablando de población, La población- mucho más grande, o sea. ¿Sabes que la mayoría de los rifiños viven fuera? 68%. 4 hasta 5 millones viven fuera, ¿Fuera del RIF o fuera de Marruecos? fuera del RIF. fuera de Y están Marruecos. aquí en Europa, exactamente. O sea, En están países- todos exiliados. exiliados de una manera directa o indirecta. Están en Holanda, en Alemania, en Francia, en Cataluña, España. Y los movimientos, y estos movimientos ante la ONU, ¿cómo se ven? ¿Qué dice la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué dice? ¿Cuál es el discurso? Pues estamos un poco lejos porque como sabemos que dicen que, bueno, Europa apoya o defiende los derechos humanos, pero en la realidad no lo es. Porque cuando pedimos un apoyo no lo encontramos. Es lamentable como... A mí, España y Marruecos son primos. Lamentablemente. Y Francia es el madre o el padre de Marruecos. Porque todo lo que pasa en Marruecos, órdenes de Francia. Con un tratado que se llama Ex-Liban, antes de la independencia de Marruecos. Es un tema, lamentablemente, quedan 30 segundos. Sí, porque no podemos hablar de eso. Es un tema, Eso- es un tema que tendríamos que claramente extenderlo. Sí, sí. Yo os invito, chicos, a otro programa. Nos despedimos de la gente en estos momentos y los invito a otro programa Sí. que podamos hablar con más detalle para que la gente se entera de esta realidad humana que pasa en nuestro planeta. Lo que ha hecho España en el RIF, ha bombado el país, es un crimen contra los rifiños, un crimen contra la humanidad. Lamentablemente vivimos en una sociedad con crímenes a la humanidad.
Señoras y señores, estamos en lightdiner.tv, donde también hablamos de política y de derechos humanos. Muchas gracias y los esperamos a ustedes en otro programa. Azul. Gracias.